La noche caía sobre un tablao sevillano cuando una voz rota por el duende y la vida detuvo el tiempo. Era Fernanda de Utrera, la reina del cantejondo, la mujer que podía transformar una simple queja en un terremoto emocional. Pero esa misma voz que estremecía a España entera también escondía un peso insoportable, una historia marcada por la pobreza, el sacrificio y un destino que nunca le dio tregua. Aquella noche, mientras el público contenía el aliento, Fernanda lanzó un quejío tan profundo que muchos creyeron que estaba anunciando su propio final artístico. Nadie imaginaba que detrás de aquella entrega total había un cuerpo exhausto, una salud quebrada y una cadena de silencios que España nunca se atrevió a romper. ¿Cómo una artista tan poderosa podía vivir atrapada entre la gloria y el sacrificio extremo? ¿Cómo una voz considerada patrimonio vivo del flamenco terminó pagando un precio tan alto por sostener la tradición? Durante décadas se comentó que Fernanda no solo cantaba con el alma, sino con sus heridas, que cada vez que subía al escenario dejaba fragmentos de sí misma hasta rozar el abismo. Y cuando la fama llamó a su puerta, lo hizo tarde, demasiado tarde, cuando el desgaste ya era irreversible. Hoy descubrirás por qué la grandeza de Fernanda de Utrera fue inseparable de su tragedia. Hoy conocerás la verdad completa. Fernanda Jiménez Peña nació en Utrera, una tierra donde el cante no era un arte, sino una forma de respirar. Creció en un barrio humilde donde las calles polvorientas resonaban con guitarras afiladas y palmas que marcaban el ritmo de una vida dura pero profundamente arraigada en la tradición flamenca. Su familia pertenecía a una estirpe gitana que llevaba décadas preservando un legado que se transmitía de generación en generación, no en libros ni escuelas formales, sino en las cocinas, en los patios y en las noches interminables de reuniones familiares donde el duende era el invitado principal. Desde niña, Fernanda observaba a los mayores cantar con una fuerza que parecía venir de otro mundo. Ella escuchaba en silencio, absorbía cada matiz y guardaba dentro de sí la emoción que luego estallaría con una potencia casi sobrenatural. Su infancia estuvo marcada por la escasez. La comida era limitada, los recursos aún más, y la vida cotidiana exigía sacrificios que solo los que han vivido la pobreza entienden de verdad. Sin embargo, en medio de esa dureza, Fernanda encontró refugio en el cante, una vía para liberar emociones que todavía no sabía nombrar, pero que sentía necesarias para sobrevivir. Su hermana Bernarda fue una figura esencial en su vida. Ambas compartían no solo la sangre, sino un vínculo artístico que años más tarde definiría una época dorada del flamenco. Se criaron escuchando nanas improvisadas, soleares desgarradas y bulerías que parecían incendiar la noche. En Utrera, el cante no se estudiaba, se vivía. Desde pequeñas aprendieron que la voz era un instrumento que debía moldearse con emoción real, porque nada sonaba más falso que un flamenco sin verdad. Durante los años de la posguerra española, la situación en los barrios obreros era complicada. El miedo formaba parte del aire que todos respiraban y la vida se organizaba en torno a la supervivencia diaria. En ese contexto, las niñas gitanas tenían pocas oportunidades. Muchas abandonaban la escuela pronto y se dedicaban a tareas domésticas o a trabajos precarios para ayudar a la familia. Fernanda también vivió esta realidad. Pero cada vez que podía, escapaba hacia las reuniones donde se cantaba. Escuchaba, imitaba y encontraba una identidad que la vida cotidiana parecía negarle. Una de las anécdotas más repetidas en su entorno contaba que con apenas 10 años cantó una soleá que dejó en silencio a un grupo de viejos cantaores. Nadie entendía cómo una niña podía cargar tanto dolor en la voz. Uno de ellos dijo que Fernanda no cantaba como una niña, sino como alguien que ya había vivido demasiado. Fue en ese momento cuando su familia comprendió que aquella voz no era común, que estaba destinada a trascender más allá de las calles de Utrera. La adolescencia de Fernanda estuvo marcada por responsabilidades que llegaron demasiado pronto. La enfermedad de algunos familiares y la precariedad económica obligaron a que tanto ella como Bernarda aportaran a la casa. Trabajaban en lo que podían,
pero siempre volvían al cante, porque allí se sentían vivas. Fue durante esas reuniones nocturnas cuando Fernanda empezó a moldear un estilo propio lleno de profundidad, un eco ancestral que parecía salir desde lo más hondo de la tierra. En esos años el flamenco aún era visto por muchos sectores de la sociedad española como un arte marginal. La censura cultural del régimen también condicionaba la expresión artística, y el flamenco más puro, el cante jondo, no siempre encontraba espacios para mostrarse con libertad. A pesar de ello, en los barrios gitanos se mantenía vivo un mundo paralelo donde la tradición se defendía con uñas y dientes. Ese fue el entorno formativo de Fernanda, un lugar duro pero auténtico, donde cada emoción se sentía sin filtros. Con el paso del tiempo, la relación entre Fernanda y su voz se volvió más intensa. Ella no cantaba para entretener. Cantaba para contar historias que no podían escribirse, para liberar un dolor que parecía heredado de generaciones anteriores. Su voz se convirtió en un instrumento único lleno de quiebros que estremecían incluso a los aficionados más exigentes. No era técnica lo que ofrecía, era verdad. Una verdad que se clavaba como un puñal. A finales de la adolescencia empezó a llamar la atención de aficionados importantes que viajaban a Utrera para escuchar el cante más puro. Entre ellos había estudiosos críticos y artistas que veían en Fernanda algo que el flamenco llevaba años esperando. Aún así, el reconocimiento tardó en llegar. En esos tiempos, las mujeres gitanas tenían muchas barreras por romper. Ser artista no siempre se veía como un camino aceptable, y Fernanda tuvo que luchar contra prejuicios tanto externos como internos. Pero una cosa estaba clara. Cada vez que cantaba, el silencio caía como un manto espeso. Nadie se atrevía a interrumpirla. Su voz, llena de matices desgarradores, anunciaba lo que sería una vida marcada por la grandeza y la tragedia. Porque desde aquellos primeros años, Fernanda había aprendido que cada victoria tenía un precio, y el precio que ella estaba destinada a pagar sería más alto de lo que cualquier persona podía imaginar. El ascenso de Fernanda de Utrera comenzó de una forma silenciosa, casi intuitiva, como ocurre con los artistas cuyo talento no necesita presentación. Durante los primeros años de su juventud, su nombre empezó a circular entre los aficionados más puristas del flamenco. Estos viajeros del arte que recorrían Andalucía en busca del cante más auténtico llegaban a Utrera, atraídos por rumores de una joven capaz de detener el tiempo con una soleá. No había grabaciones, no había promociones, solo la fuerza del boca a boca, un método antiguo pero infalible cuando aparece un talento irrepetible. Fue en una de esas reuniones íntimas donde Fernanda vivió el primer giro de su destino. Frente a un pequeño grupo de entendidos, cantó una soleá que parecía marcada por siglos de historia. Los presentes quedaron inmóviles. Era un cante que no buscaba agradar. Buscaba expresar una verdad profunda, una emoción tan real que traspasaba cualquier técnica. Uno de los asistentes afirmó que no había escuchado un quejío tan poderoso desde las leyendas del siglo pasado. Fue en ese instante cuando la voz de Fernanda dejó de pertenecer solo a Utrera para empezar a abrirse camino hacia escenarios más grandes. Durante los años siguientes, su reputación creció de manera constante. Junto a su hermana Bernarda, comenzó a aparecer en reuniones flamencas más importantes, rodeada de guitarristas de gran prestigio y cantaores veteranos que reconocían en ella una pureza que parecía estar desapareciendo del panorama artístico. En cada actuación, Fernanda ofrecía no solo un recital, sino una entrega total que dejaba a todos con la sensación de haber sido testigos de algo único e irrepetible. El gran punto de inflexión llegó cuando fue invitada a participar en festivales flamencos que reunían a las figuras más respetadas del momento. Era la oportunidad que muchos artistas esperaban toda una vida. Para Fernanda, sin embargo, no fue una conquista, sino una prolongación natural de su camino. Ella seguía cantando con la misma sinceridad que en los patios de Utrera. La diferencia era que ahora cientos de personas
contenían la respiración al escucharla. Su presencia escénica era poderosa y a la vez sencilla. No necesitaba adornos ni movimientos dramáticos. Bastaba con que cerrara los ojos y dejara que su voz surgiera desde lo más profundo de su ser para que el público se rindiera. Uno de los momentos más recordados de esta etapa fue su participación en un festival en Jerez, donde compartió escenario con artistas consagrados que llevaban décadas cantando. Cuando Fernanda interpretó Una soleá, algunos espectadores rompieron a llorar. Otros permanecieron inmóviles, incapaces de explicar la emoción que los atravesaba. Los críticos coincidieron en que aquella actuación marcaba un antes y un después para el flamenco femenino. No era solo la fuerza de su voz, sino la autenticidad absoluta de su interpretación. Ella no imitaba a nadie, no buscaba encajar. Era pura esencia. A partir de ese momento, su nombre empezó a aparecer en revistas especializadas y a figurar en carteles de eventos que reunían a lo mejor del flamenco. Las invitaciones se multiplicaron, los escenarios se hicieron más grandes, las audiencias más diversas, y sin embargo, Fernanda seguía siendo la misma mujer humilde que había crecido en un barrio pobre de Utrera. Su éxito no nació del marketing, nació de la verdad. Este ascenso coincidió con un momento de transformación para España. En los años previos y posteriores a la transición, el país vivía un despertar cultural donde el flamenco comenzó a adquirir un reconocimiento más amplio como símbolo de identidad. Las nuevas generaciones buscaban autenticidad y tradición. En ese contexto, la voz de Fernanda se volvió indispensable. Representaba una raíz profunda, una conexión directa con un pasado que muchos temían perder. Además, su capacidad artística se amplió al trabajar junto a su hermana Bernarda en un dúo que se convertiría en una referencia histórica. Juntas ofrecían un contraste perfecto. La fuerza profunda de Fernanda se unía a la alegría rítmica de Bernarda, creando una combinación irrepetible que electrizaba los escenarios. Su colaboración en compañías flamencas, grabaciones colectivas y giras internacionales llevó el nombre de Utrera a rincones del mundo donde el cante jondo era aún desconocido. Uno de los grandes hitos de esta etapa fue la grabación de discos que, aunque escasos, se convertirían en piezas fundamentales para los amantes del flamenco. Cada uno de ellos capturaba un momento de su arte, pero quienes la escucharon en directo decían que ningún disco podía contener la fuerza real de su voz. Aún así, estas grabaciones fueron suficientes para consolidar su reputación fuera de España y para que los estudiosos del flamenco empezaran a analizar su estilo como un paradigma de la soleá de Utrera. El éxito también trajo cambios en su vida cotidiana. Viajó más que nunca, conoció a grandes figuras del arte, recibió premios y homenajes, y vio cómo su nombre era mencionado con el mismo respeto que los grandes maestros del cante. Para muchos aficionados, Fernanda no era solo una cantaora, era una encarnación viva del duende. Una mujer capaz de canalizar emociones que otros apenas podían comprender. Pero detrás de la grandeza, empezaron a aparecer las primeras señales de un cansancio profundo. Su entrega absoluta en cada actuación implicaba un desgaste físico y emocional que pocos podían imaginar. Su voz poderosísima nacía del sufrimiento de la intensidad llevada al límite, y cada vez que cantaba dejaba una parte de sí misma en el escenario. A medida que su fama crecía, también lo hacía la presión. Las expectativas eran enormes. España quería escucharla siempre en su mejor forma. Los festivales la reclamaban. Los aficionados exigían que mantuviera un nivel imposible. Y aunque Fernanda seguía ofreciendo actuaciones memorables, las sombras empezaban a asomarse detrás de la luz. Lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El momento más oscuro en la carrera de Fernanda de Utrera no llegó por un escándalo fabricado ni por un gesto polémico. Llegó por algo más devastador, algo que afecta a los artistas que entregan su alma en cada actuación. Su propia salud empezó a romperse. Su voz, ese instrumento único que había estremecido a generaciones enteras,
comenzó a mostrar señales de agotamiento profundo. Lo que para muchos era solo una cuestión de cansancio, para los entendidos era un presagio de tragedia, porque en el flamenco más puro, donde la emoción se impone a la técnica, cada cante desgarrado dejaba huellas que ningún médico podía borrar. La voz de Fernanda no era solo sonido, era dolor, era historia, era peso emocional. Y ese peso empezó a acumularse con una fuerza que amenazaba con destruirla. A medida que avanzaban los años, los festivales la reclamaban con más insistencia. Las audiencias crecían. España la veía como un símbolo irreemplazable de la autenticidad flamenca. Pero detrás del escenario, Fernanda luchaba contra un agotamiento físico que ya no podía ocultar. Había noches en las que apenas podía respirar con normalidad. Otras en las que subía al escenario sin haber dormido, sostenida únicamente por la fuerza de su voluntad. Cada actuación exigía un sacrificio mayor, y cada sacrificio la llevaba más cerca del límite. La crisis se hizo evidente en una de sus actuaciones más esperadas. El público abarrotaba el recinto. Las cámaras estaban preparadas. Era una noche de celebración para el flamenco. Pero cuando Fernanda comenzó a cantar la primera soleá, algo no sonó igual. La voz temblaba. No era el temblor emocional que la había hecho famosa, sino un temblor físico, una fragilidad que ella trataba de disimular sin éxito. Los guitarristas se miraron entre ellos preocupados. El público guardó silencio, pero un silencio distinto, cargado de incertidumbre. Y de pronto, en medio del cante, Fernanda se llevó una mano al pecho. No cayó, no abandonó. Pero todos entendieron que algo grave estaba ocurriendo. Esa noche marcó un antes y un después. Los rumores se extendieron con rapidez. Se hablaba de agotamiento extremo. Se hablaba de problemas respiratorios. Algunos decían que los médicos le habían recomendado reducir sus actuaciones. Otros afirmaban que le habían pedido que dejara de cantar por un tiempo, para evitar daños irreversibles. Pero Fernanda no podía aceptar esa posibilidad. Para ella, el cante no era un trabajo, era su vida, era su identidad. ¿Cómo sobrevivir sin él? A esta crisis personal se sumó otra situación que muchos artistas de su época conocieron bien. La industria cultural, aunque admiraba profundamente su arte, no siempre estaba preparada para respetar los ritmos que su salud exigía. Había contratos firmados, festivales anunciados, compromisos que se acumulaban sin descanso. Las expectativas se transformaron en presión. Y la presión en un círculo del que parecía imposible escapar. Algunos organizadores insistían en que Fernanda debía mantener la intensidad que la había hecho legendaria. No comprendían que esa misma intensidad era la que la estaba consumiendo lentamente. En este contexto aparecieron voces críticas que, aunque minoritarias, hirieron profundamente a Fernanda. Algunos afirmaban que ya no estaba en su mejor momento. Otros decían que su estilo se había vuelto demasiado doloroso, demasiado íntimo para escenarios grandes. Estas críticas injustas y desinformadas ignoraban que su arte nunca había buscado la perfección técnica, sino la verdad emocional. Pero en un país donde el público podía elevar a un artista al cielo o hundirlo en el silencio, aquellas palabras pesaron como una condena. La crisis alcanzó su punto culminante cuando Fernanda decidió retirarse temporalmente de los escenarios. Ella lo llamó un descanso necesario. Para el público fue un anuncio devastador. Para el flamenco, un terremoto cultural. ¿Cómo podría un arte tan profundamente emocional sobrevivir sin una de sus voces más puras? ¿Podría alguien ocupar el lugar que Fernanda había construido con años de sacrificio? Durante ese periodo, se mantuvo alejada de los focos. Su salud se convirtió en una prioridad. Su familia la rodeó en un silencio protector. Las reuniones de cante que antes llenaban su hogar se volvieron más esporádicas y discretas. Se decía que cantaba solo cuando se sentía fuerte en momentos breves que recordaban al mundo el talento inmenso que seguía viviendo dentro de ella. Pero su energía ya no era la misma. A nivel emocional,
la crisis fue aún más profunda. Para Fernanda, la retirada temporal no era solo una pausa. Era una confrontación con sus propios límites. Había construido una vida alrededor del cante, y ahora ese mismo cante le exigía un precio demasiado alto. ¿Cómo vivir con esa contradicción? ¿Cómo aceptar que algo que la había elevado a la grandeza también la estaba destruyendo? La prensa comenzó a especular sobre su futuro. Algunos hablaban de un retiro definitivo. Otros aseguraban que estaba preparando un regreso. Pero la verdad conocida solo por quienes estaban cerca de ella era más compleja. Fernanda oscilaba entre el deseo de volver a los escenarios y la conciencia de que su cuerpo ya no respondía como antes. Cada día era una lucha entre el amor por su arte y la necesidad de proteger su salud. Esta tensión emocional se convirtió en una carga silenciosa que pocos podían comprender. Muchos artistas experimentan el miedo al olvido, pero en el caso de Fernanda había algo más profundo. Su voz era una extensión de su alma, y la posibilidad de perderla era como perder una parte esencial de sí misma. Algunos se preguntan si podría haber tenido una carrera más larga si hubiera moderado su entrega, pero esa pregunta revela un desconocimiento profundo del flamenco. Fernanda no sabía cantar a medias. Para ella, el arte no podía separarse de la vida, y el precio de esa autenticidad absoluta fue una crisis que la marcó para siempre. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? La respuesta para Fernanda fue una lucha que definiría los últimos capítulos de su vida artística. La retirada temporal de Fernanda de Utrera no fue una pausa tranquila ni una decisión tomada en serenidad. Fue un derrumbe silencioso, una caída emocional que nadie vio venir, porque Fernanda jamás permitió que el público percibiera su fragilidad. Para quienes la admiraban, ella era la fortaleza hecha cante, una mujer capaz de romper el aire con un quejío que parecía invencible. Pero cuando las luces se apagaron y el aplauso dejó de sonar, se encontró frente a una realidad que llevaba años intentando ignorar. Su cuerpo pedía descanso, su voz pedía silencio, su alma pedía alivio. Los primeros meses fueron especialmente duros. Le costaba aceptar que la fatiga que hasta entonces había sido un obstáculo pasajero se había transformado en una barrera real. Durante su vida, el cante había sido su refugio y su arma, una forma de enfrentar la pobreza, la discriminación y la dureza cotidiana. Ahora ese mismo cante se convertía en un recordatorio constante de sus límites. Hubo días en los que intentaba levantar la voz como antes y solo conseguía un susurro quebrado. Otros días lograba cantar una solea entera, pero terminaba exhausta con el pecho ardiendo y la respiración entrecortada. Este vaivén emocional la sumió en una especie de duelo. No lloraba por la fama ni por los escenarios perdidos. Lloraba por la parte de sí misma que sentía que estaba desapareciendo. Durante este tiempo, su familia jugó un papel esencial. Bernarda, su compañera inseparable, se convirtió en su apoyo constante. Le recordaba que el arte no moría porque descansara, que la grandeza no dependía de la frecuencia de las actuaciones, sino de la autenticidad con la que se había entregado durante años. Sin embargo, incluso esos consuelos tenían un límite. Fernanda necesitaba encontrar un sentido a su vida fuera del escenario, y ese proceso fue más doloroso de lo que muchos imaginan. La caída no fue solo física, también fue económica. Los periodos de inactividad afectaban su sustento. A diferencia de otros artistas que habían acumulado beneficios importantes, Fernanda siempre había vivido con modestia. No había lujo. No había reservas abundantes. El flamenco había sido su única fuente de ingresos y ahora se encontraba frente a un futuro incierto. Esta presión añadió un peso extra a su recuperación. Sabía que tarde o temprano tendría que volver a los escenarios si quería mantener su hogar y su independencia. Pero esa vuelta dependía de algo que no podía controlar por completo: su salud. En medio de esta incertidumbre surgió un rayo de esperanza.
Algunos amigos y promotores del flamenco, conscientes de su delicada situación, comenzaron a organizar homenajes y actuaciones más pequeñas, adaptadas a sus posibilidades. No eran grandes festivales ni largas giras, eran encuentros íntimos, donde el público la rodeaba con un respeto inmenso. A veces cantaba una soleá, a veces solo unas frases, pero cada vez que lo hacía, el silencio del público era absoluto. Era como si todos entendieran que lo que escuchaban no era una actuación, sino un acto de supervivencia artística. Estos momentos marcaron el inicio de su reinvención. Fernanda comprendió que no necesitaba recuperar la potencia completa de su voz para seguir siendo una maestra del cante. Su grandeza no estaba en el volumen ni en la extensión, sino en la verdad que transmitía. Y esa verdad seguía intacta. Aunque su voz ya no podía alcanzar los quiebros más desgarradores, había ganado una nueva profundidad, una serenidad dolida que conmovía de otra manera más íntima, más madura. Era un flamenco que no gritaba, sino que susurraba desde la herida. Con el paso de los meses, empezó a aceptar invitaciones para encuentros culturales, mesas redondas y grabaciones donde se valoraba su conocimiento y no solo su cante. Se convirtió en un referente para las nuevas generaciones de artistas que buscaban aprender no una técnica, sino una manera de sentir. Les explicaba que el flamenco no se estudia desde el virtuosismo, sino desde la vida. Que las soleares no nacen del esfuerzo, sino del dolor vivido. Que el cante exige verdad y que esa verdad no puede fingirse. A pesar de este proceso de reinvención, Fernanda nunca dejó de luchar contra sus limitaciones. Cada regreso al escenario, por pequeño que fuera, implicaba una mezcla de ilusión y temor. Ilusión por reencontrarse con su público, temor por enfrentarse a su fragilidad. Pero cada vez que cantaba, aunque fuera solo una pieza, el público se ponía de pie. No aplaudían la perfección, aplaudían la valentía. Uno de los momentos más significativos de esta etapa fue una actuación en un pequeño festival en su propia tierra. No era un evento masivo ni una gala oficial. Era una reunión sencilla, pero cargada de emoción. Allí, rodeada de su gente, Fernanda volvió a cantar una soleá que muchos consideraron la última gran joya de su trayectoria. No tenía la fuerza de antaño. No tenía el quiebro fulminante que había dejado mudos a los críticos durante décadas. Pero tenía algo más profundo. Tenía la huella de toda una vida. Cuando terminó, algunos espectadores lloraron en silencio, porque sabían que no habían escuchado solo una canción. Habían presenciado una despedida. A partir de entonces, Fernanda asumió que su papel en el flamenco ya no era ser la voz más poderosa ni la presencia más impactante. Su misión ahora era guardar la memoria del cante jondo, transmitir aquello que siempre había sido su esencia. Esta comprensión le dio paz. Ya no competía con su propio pasado, ya no luchaba contra lo que no podía controlar. Se convirtió en un faro para quienes buscaban la raíz auténtica del flamenco, pero la caída nunca dejó de acompañarla. Sus últimos años estuvieron marcados por una fragilidad creciente, por periodos de silencio y por una melancolía inevitable. Sin embargo, incluso en esos momentos, cuando ya no podía cantar como antes, su presencia seguía siendo imponente. Bastaba verla sentada escuchando a otros cantaores para que todos entendieran que estaban frente a una leyenda. La reinvención de Fernanda no fue un regreso triunfal, fue una aceptación profunda. Fue la transformación de una artista que había vivido al límite en una mujer que entendió que su legado no dependía de la fuerza de su voz, sino de la intensidad con la que había entregado su alma al flamenco. Su historia, marcada por la gloria y la caída, se convertiría en un testimonio eterno de lo que significa vivir el arte desde la verdad más profunda. El legado de Fernanda de Utrera no puede medirse solo en grabaciones, premios o actuaciones históricas. Su verdadera huella vive en la memoria colectiva del flamenco, en la forma en que transformó la soleá en un territorio sagrado donde cada emoción adquiría un peso casi sobrenatural. Para muchos estudiosos y aficionados, Fernanda no fue únicamente una cantaora excepcional.
Fue una guardiana de la verdad flamenca, una artista que mantuvo viva una tradición que podía haberse diluido en tiempos de modernización cultural. La influencia de su cante se extiende por generaciones. Los artistas jóvenes que buscan la raíz profunda del flamenco acuden a sus grabaciones como quien consulta un libro sagrado. No para imitarla, porque imitar a Fernanda sería imposible, sino para aprender cómo se puede transmitir una emoción con absoluta honestidad. Sus soleares son estudiadas como ejemplos de pureza expresiva. Los críticos afirman que sus interpretaciones no contenían notas sueltas ni adornos innecesarios. Cada gesto vocal llevaba el peso de siglos de historia. Cada quiebre en su voz era un recordatorio de que el flamenco nace del sufrimiento de la lucha y de la resistencia cultural. La figura de Fernanda también marcó una época en la que las mujeres del flamenco necesitaban romper barreras que parecían infranqueables. Ella demostró que el cante femenino no tenía por qué limitarse a estilos más suaves o alegres. Con su fuerza emocional, abrió un camino que permitió a otras cantaoras reivindicar su derecho a expresar la profundidad más oscura del cante jondo. Artistas como la Paquera de Jerez o Carmen Linares reconocieron en varias entrevistas que la presencia escénica de Fernanda había elevado los estándares del flamenco femenino, otorgándole un respeto que antes no siempre se concedía. Además de su impacto artístico, su memoria está unida a la identidad de Utrera. La ciudad la considera un símbolo de orgullo local, una representante de la historia cultural del pueblo gitano. Las peñas flamencas siguen evocándola con emoción, y las nuevas generaciones crecen escuchando relatos sobre su grandeza. En Utrera mencionar su nombre es hablar de autenticidad, de una manera de sentir y vivir el arte que ya no se encuentra con facilidad. Aunque muchas de sus actuaciones más memorables no fueron grabadas, quienes tuvieron el privilegio de verla en directo la recuerdan como una presencia que transformaba el ambiente. Dicen que cuando Fernanda cantaba no se oía ni el más mínimo murmullo. El público quedaba suspendido en un silencio reverente. Incluso quienes no entendían las letras podían sentir la profundidad de su mensaje. Era una experiencia casi espiritual. Su legado también se manifiesta en los homenajes que se continúan realizando en su nombre. Festivales, ciclos culturales y encuentros de aficionados dedican jornadas a su memoria. No como un simple recordatorio histórico, sino como una forma de mantener viva la esencia del cante jondo. En muchos de estos eventos, artistas jóvenes interpretan soleares inspiradas en su estilo, conscientes de que forman parte de una cadena que ella ayudó a fortalecer. Pero quizás el aspecto más conmovedor de su legado es la forma en que su arte ha acompañado a personas en momentos cruciales de sus vidas. Hay quienes afirman que escucharon su voz durante una etapa de duelo o de dificultad y encontraron en su quejío una compañía cercana, un consuelo inesperado. Otros cuentan que su arte les despertó una pasión por el flamenco que luego se convirtió en una vocación. No todos los artistas logran trascender de esta manera. Para lograrlo se necesita algo más que talento. Se necesita verdad. Y la verdad era el corazón mismo del cante de Fernanda. Con el paso del tiempo, la figura de Fernanda de Utrera se ha ido consolidando como una de las grandes referentes del flamenco del siglo XX. No solo por la fuerza de su voz, sino por la autenticidad de su vida. Vivió en la pobreza, luchó contra sus límites y aún así entregó un arte que se estudia, se celebra y se respeta. Esta combinación entre grandeza y humildad ha convertido su historia en una inspiración para quienes buscan comprender la esencia del flamenco. Hoy, cada vez que una joven cantaora intenta una solea desde la verdad más profunda, está consciente o inconscientemente dialogando con Fernanda. Cada vez que un aficionado escucha una grabación suya para sentir el duende, está recibiendo una lección emocional que trasciende el tiempo. Y cada vez que un festival flamenco recuerda su nombre, confirma que su contribución al arte no se borrará jamás. Porque Fernanda de Utrera no fue una estrella fugaz. Fue una raíz profunda que sostiene la memoria del flamenco. Una mujer que convirtió el dolor en arte
y el arte en un legado eterno. La historia de Fernanda de Utrera no es solo la historia de una cantaora. Es la historia de una mujer que convirtió cada latido de su vida en un acto de arte, desde las calles humildes de Utrera hasta los escenarios donde su voz quedó grabada en la memoria colectiva. Fernanda demostró que el flamenco no es un espectáculo, es una verdad que se siente y se entrega sin reservas. Su voz desgarrada y pura cruzó generaciones y dejó una huella que no puede borrarse con el paso del tiempo. Fue una artista que vivió sin máscaras, que cantó desde la herida y que encontró en el cante una forma de resistir al dolor y a la adversidad. Hoy, cuando escuchamos sus soleares, entendemos que Fernanda no buscaba la perfección, sino la emoción. No buscaba la fama, sino la autenticidad. Su legado vive en cada joven que se atreve a cantar desde el alma, en cada aficionado que encuentra consuelo en su voz, en cada tablao donde su nombre aún resuena como un susurro sagrado. No fue una estrella fugaz. Fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el video recomendado en el primer comentario. Allí encontrarás una nueva voz, un nuevo misterio y un nuevo camino para seguir explorando las vidas ocultas que marcaron la cultura de un país.